comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes como a YouTube que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio, y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Siéndoles honestos, jamás pensé de que esto volvería a pasar en esta época actual, y si me lo hubiesen dicho en el pasado, tampoco lo hubiera creído. A finales de mayo, como todos sabemos, se estrenó la película de Backrooms, la cual se convirtió por sí sola en un gran éxito, no solo en el cine independiente de terror, porque al final A24 lo es, sino que a nivel general. De esos $10 millones recaudó 348 a nivel global, y aparte, sus críticas que tuvo fueron muy buenas, tanto por los personajes, las actuaciones y claro, mantener la fidelidad directamente de esta historia. Que sí, algunos querían ver los cientos de monstruos o niveles que habían, pero no, ya que se basa directamente a la serie que Kane Parsons, el director, había hecho. Sin embargo, parece que esto literalmente abrió la caja de Pandora para algo más, porque bueno, la temática de este video, que quise hacerla también única para ustedes, es que los creepypastas han vuelto. Bienvenidos de vuelta a los 2010s. ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? ¡Ya cálmense! ¡Todos calmados! ¿Cuál es el procedimiento? Y sí, puede que suene una locura, pero es realidad. Ya muchas compañías han estado revelando que van a llevar a cabo proyectos sobre creepypastas. Aquellas, en caso que les tocaran, historias de terror, en su mayoría leyendas urbanas o de asesinos en series, que tenían que ser sí o sí creadas dentro del internet. Porque al final, creepypasta, nombre que se acuñó en el 2007 por el foro 4chan, proviene de la combinación de las palabras creepy, que es atemorizante o tenebroso, y pasta, de copy-paste, básicamente copy-pega. En otras formas, tiene que nacer con el internet para que se le llame de esa manera. Así que las leyendas urbanas que conocemos no entran en la categoría, porque son de hace miles de años atrás. Ejemplo aquí por sencillamente Slenderman, del cual le sacaron una película, a la cual, bueno, sabemos que fue muy mala, y eso que el potencial era enorme. Con la fuerza para tenerlo todo, pero débil para tomarlo. Pero en este caso puede que las cosas sean diferentes y que la gente se lo tome más en serio que nunca, ya que vamos a ver ahora sí los 3 proyectos que tuve que investigar para ustedes que están justamente en marcha. Por lo tanto, comencemos de una vez. El primero con el que iniciamos, en particular no es actual, en el sentido de que la noticia se dio a inicios del año anterior, 2025. Sin embargo, es una historia que tal vez no muchos conozcan, ya que hablo aquí de The Third Parent, o por español, El Tercer Padre, basado como tal a la creepypasta del mismo nombre, del escritor Elliot Widerow, que publicó como tal en un subreddit de la misma Reddit dedicado a historias de terror, cuentos, etc. Esta película es dirigida a mano de David Mitchell, quien anteriormente hizo como tal Chinatown, no la de los 70s, sino con una película de 2009. Y en caso de que nunca hayan oído la historia original, esta nos pone en los zapatos de Matt Hollow, un joven, el cual, junto a su familia, van a celebrar el 4 de julio juntos. Sin embargo, la cosa da un giro inesperado, cuando a su vecindario, y principalmente a su casa, llega un tipo misterioso como a la vez perturbador, Tommy Taffy, quien al inicio parece ser un amigo de ellos, de sus padres, pero no es así, porque poco a poco pone su autoridad en la casa. De esta manera, se convierte en una pesadilla horripilante como psicológica. El giro final, en caso de como mencioné antes no lo hayan leído, es que Tommy no es una persona, no, sino que algo más sobrenatural, atemorizante como antiguo. Se puede dar una idea de qué trata, porque en serio es algo muy horrible. Sin embargo, la creepypasta ha tenido buena recepción, tanto que luego el mismo Elías le sacó una novela física para que la gente la leyera. Igual, está disponible, en caso de que quieran verla, en la página oficial justamente esta temática. Solo pongan el traductor de Google. En el papel de nuestro villano, Tommy se interpretó por el mismísimo Crispin Glover, conocido por ser George McFly en la primera Volver al Futuro, un año antes, víctima Jason Voorhees en Viernes 13 el capítulo final, y protagonista del remake de Willard del 2006. Me gusta que le hayan dado más papeles de esta índole como villano. La producción ya comenzó desde el 2025, las filmaciones terminaron y ahora están en etapa justamente de postproducción, ya que esta película llegará exactamente el 22 de enero del 2027, o sea el próximo año. Ya para este punto, a mediados de este 2026, tendríamos que tener algún adelanto o avance futuro, y el cual creo que es una película con buen potencial, tanto en lo sobrenatural como psicológico para el público. Y esperemos que, si sale bien, que es lo que muchos queremos, logremos sí o sí ver otras historias similares adaptadas. ¡Papá! ¿Eres tú? ¡Por fin volviste de la tienda! Pasando con el segundo creepypasta, este es un poco más popular a nivel general, por el hecho de existencia que tiene, y también por su diseño, increíble como al mismo tiempo memorable, ya que están haciendo otra película pero de Siren Head, o Cabeza de Sirena,
la conocida creación críptida o leyenda urbana del artista canadiense Trevor Henderson, el cual publicaría en el 2018, y también responsable de otras creaciones, como Cartoon Cat, Long Horse, Big Charlie, entre otros. Y la gente que no haya escuchado de Siren Head, esta es una criatura literalmente alta, de piel delgada, en descomposición, con dos sirenas como cabeza, de ahí su nombre, el cual caza a sus víctimas, mayormente gente desolada, vagabundos o niños, cerca de pueblos rurales, zonas boscosas o desérticas, siempre camuflajeándose junto a su ambiente, ya que a su vez, Siren Head puede literalmente imitar las voces de otras personas, desde humanos, familiares o animales, para atraer a sus presas y matándolas. Incluso se considera que es un ser antiguo, bajo lo que Trevor Henderson creó, tanto así que la apariencia que nosotros conocemos y que ya vieron, posiblemente no sea su diseño como tal, sino al final del día, una interpretación que los humanos en esos relatos le dan, porque incluso con el paso de las épocas que han transcurrido, ni siquiera sabemos cómo se ve. Tengo miedo, güey. Aun si la imagen original de Trevor Henderson logró una buena recepción en el público que amaba los creepypastas, otro motivo de que Siren Head se hiciera más popular a lo que hoy en día es principalmente por las animaciones que los fanáticos hicieron, donde en su mayoría exploraron más aún la actitud como también personalidad de este ser, la forma en que cazaba a sus víctimas, los entornos urbanos donde vivía. Incluso con el tiempo lo fueron creando también sí o sí videojuegos, claro, no oficiales, hechos por fanáticos con el fin de entretenerse, a los cuales Henderson logró darles con esto el permiso para llevarlo a cabo, y por extensión, teniendo a Siren Head como principal antagonista, de entre los cuales algunos de ustedes pudieron haber jugado. Y con eso se confirmó al inicio de este mes de julio que la misma Warner Bros. Ganó la guerra de ofertas para poder adaptar el personaje. Sí, obtuvieron los derechos de Trevor Henderson, quien a su vez será productor ejecutivo del proyecto, y por ende, no de todos sus personajes, o sea, tienen derechos de autor. La película por ende será dirigida por Brian Duffield, quien este año lanza Wellfall o Caída de Ballena, la cual quiero ver. Y el guión será escrito por Zach Cregger, el mismísimo que en este año también trae Resident Evil, la nueva adaptación. Al momento no se sabe qué historia tomará, pero muchos fanáticos tras escuchar la noticia amarían que fuera sí o sí del metraje encontrado, porque lo que Henderson creó, Siren Head viene existiendo desde años atrás, mucho más antiguo, tal vez utilizando con esto un estilo vintage, como también consideraríamos viejo, para representar sus primeros ataques, avistamientos y por ende, como el público con el tiempo fueron tomándolo, desde una criatura misteriosa, algo mucho más cósmico o incluso una deidad. Claro, hay tantas oportunidades, y siendo honesto, si le va bien el proyecto, luego de lo que Backrooms dejó, puede que tarde o temprano se adapten a los demás que Henderson tiene a la mano, hasta hacer su propio universo de creepypastas. Sí, la oportunidad está aquí, y quién diría que tardaron mucho para hacer la realidad. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark. Y de aquí, con el tercer proyecto, en teoría todavía no está considerada para muchos como un creepypasta. Sin embargo, está de la línea similar a otra temática que también se utilizan con sus personajes, el terror analógico, que, en caso de nunca lo escucharon, este se basa sencillamente en presentar imágenes, las cuales tienen un estilo mucho más antiguo, junto a mensajes críptidos, sin uso de jumpscares y con el fin de reflejar la época de las televisiones analógicas, literalmente entre los años 90 a los 2000, que es cuando la mayoría de estas historias tienen lugar. Por ejemplo, como la serie Marvel Hornet, la cual se enfoca en el creepypasta de Slenderman, o también Not True Road, de un grupo de jóvenes perseguidos por un sujeto misterioso y enmascarado. Aunque en este caso, hablo de la muy conocida por muchos en YouTube, de Mandela Catalog, o por español, el catálogo Mandela, creado justo en el 2021 a mano de Alex Kister, quien, si bien en un inicio fue funado por muchas personas de cometer cosas malas, tranquilos, ya se reveló que aquel hilo que le hicieron fue falso. Literalmente está limpio de cualquier cosa, así que al final del día tiene sentido que el proyecto se lleve a cabo. Eso estuvo cerca. Y si nunca lo vieron, el catálogo Mandela tiene lugar justo en el condado ficticio de Mandela, Wisconsin, donde de la nada, un grupo de seres misteriosos como demoníacos, llamados alternativos o alternos, están acechando a la humanidad, liderados por una versión también ficticia, como a la vez falsa, del arcángel Gabriel, quien se considera el primer alternativo de este mundo. Lo único que quieren es erradicar la humanidad. Para esto, haciéndose pasar por ellos, con su cambio de forma, los atormentan de manera psicológica como luego física, para que así se acaben consigo mismos, y poco a poco, destruir con esto la raza humana. Sus motivos son desconocidos, sin embargo se conocen de esta manera, como seres inversos a nosotros, o doppelgangers, lo que también sería otro término oficial. A su mismo tiempo, también pueden con esto manipular y controlar los elementos o herramientas audiovisuales, como televisores, radios, GPS y más, mandando en el proceso con ello mensajes que solamente conocen, pero con el fin de atacar a la humanidad, dañándola mentalmente hasta que no pueden más. Esta serie fue conocida también por su implementación de stock footage, o llamado por español metraje de archivo,
al cual quizá le editó para con esto la idea de que tiene lugar entre los años 90 a 2000, donde ocurre su serie web, y al mismo tiempo presentándolo como parte de la historia. Literalmente en las primeras escenas proviene una caricatura bíblica, así que con eso le da un poco de enfoque. Si bien continúa, el anuncio que se dio es que las compañías Amazon Metro-Goldwyn-Mayer Studios y United Artists, una de sus subsidiarias, consiguieron también ganar la guerra de ofertas para llevar a cabo el proyecto, al cual Kissar fungirá como director, similar a Kim Parsons con Backrooms. Y la parte más interesante es que otra compañía que la va a producir es Amblin Entertainment, la compañía cofundada por Steven Spielberg, quien será uno de los productores ejecutivos. Sí, jamás quería escuchar el nombre de esta serie Spielberg juntos en la misma oración, pero en realidad, tomen en cuenta que él de hecho le gustó tanto Backrooms, así que parece que está regresando a sus raíces de terror. De ahí no sabemos de qué manera expandirán el proyecto, si mantendrán el concepto como sabemos de ser una especie de documental falso, con escenas que se hayan grabado, expandir a otros personajes que son conscientes de los alternos, o utilizar literalmente un sistema de metraje encontrado, que creo que le quedaría bien. Pero sí, el proyecto está literalmente a marcha. E igual, como mencionamos antes con Siren Head, puede que también sea el inicio para que otras series similares, que muchos aman y conocen en YouTube, sean adaptadas a futuro, tanto a la pantalla grande, o igual, nuevamente a la chica. Oh, no lo creo. Mira al pobre hombre, no puede. ¡Mira! ¡Estoy en la tele! ¡Sí! ¡Mira esto! Y si bien solo iba a meter 3 noticias de esta índole, una cuarta que fue una sorpresa enorme para todos es de la saga VHS, vigente del 2012, conocida por sus locos como y a la vez increíbles segmentos, más después de regresar en el 2021 con VHS 94 y que Shudder mantuviera la saga hasta el día de hoy. Bueno, tristemente este año no tendremos entrega nueva, con la última que fue VHS Halloween el 2025, porque se ha confirmado que ahora, como novena entrega oficial, harán una nueva película pero de la fundación SCP. Esta organización ficticia, llamada así por sus siglas, Special Containment Procedures, a español, Procedimientos Especiales de Contención, a su mismo tiempo en referencia a su lema, Secure, Contain, Protect, seguridad, contención y protección, la cual se presenta en un universo ficticio, donde ellos llevan a cabo la investigación como también localización de seres mismos, anomalías o entidades peligrosas fuera del entendimiento humano, conocidos solamente como los SCP, cada uno con su propio grado de peligrosidad, ya que algunos pueden ser dóciles, otros en cierta manera tener su propio riesgo, y luego los que sí son una amenaza, y de la cual dieron creación a muchísimas historias con el paso del internet, también por su página oficial. Y sí, VHS ahora los llevará de esta manera a la pantalla grande, bueno, mejor dicho, a la plataforma Shudder, teniendo consigo nuevos segmentos, donde nos presentarán cómo la fundación SCP terminó investigando, capturando y en cierta manera neutralizando a esas entidades. No se sabe al momento quiénes serán los directores responsables o en general si tendremos solo 5 o 6 historias, pero para eso habrá que esperar mucho tiempo porque en el 2027 es que llegará finalmente por aquella plataforma de streaming. Esta cosa es real, hijo. Y concluyendo aquí, si se han preguntado directamente por qué hemos tardado tanto en tener series de estos personajes creepypastas, es sencillo. A diferencia de una leyenda urbana, que es pública a todos, y los personajes de terror icónicos que le pertenecen a sus compañías, los creepypastas son de sus autores. Ellos lo registran, lo tienen a su nombre, así que al final del día es una cosa, llevar una conversación con ellos y un acuerdo para que puedan permitir el uso de estos. Y parece que tal vez a futuro podríamos tener más, quién sabe, de otros creepypastas menos conocidos, leyendas que ellos hayan creado y series televisivas o web. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Pero por ahora, concluyendo literalmente con lo que mencionamos, ¿cuáles de estos 3 proyectos esperan más? También, ¿a qué otros quisieran ver que les den este trato? ¿En televisión o películas? Para eso último me lo pueden decir en la caja de comentarios. Como igual, que me apoyen con este proyecto, Julio P y su mundo de terror, al que se pueden suscribir, darle like, compartirlo quienes quieran, activar la campanita de notificaciones y sin olvidar incluso mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y por ende Clapper, donde ahí les haré saber cualquier otra cosa. Y para todos mis suscriptores, no se desesperen, porque sí, estoy haciendo cada uno de los pedidos que me están realizando. Son muchísimos y tristemente no puedo hacer todos al mismo tiempo, pero sí, ya están en marcha, en el horno, con el fin de luego subirlos y hacer que se entretengan y distraigan. Así que espérenlo igual con muchas ganas. ¡Hasta la próxima! Roberto, ¿qué fue lo que viste?